vamos a orar para que Dios nos hable a través de su palabra, que sea de bendición para todos nosotros. Padre del cielo, Señor, gracias. Gracias porque nos dan la oportunidad de venir a adorarte, venir a alabarte solo a ti, Señor. Te damos gracias por permitirnos adorarte. Ponemos esta predicación en tus manos, Señor, y te pedimos que tú la uses para el crecimiento espiritual de todos nosotros y que al ponerla en práctica nos acerque más a ti y nos hagas sentir más tu presencia y aumente nuestro amor por ti. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, una de las tres cartas pastorales de Pablo le dirige a Tito y le dirige a Timoteo. A Tito lo dejó en la isla de Creta, a Timoteo lo dejó en Éfeso, para que organizaran, enderezaran las iglesias que se estaban formando allí. Iglesias, este libro fue escrito más o menos en el año 60 y pico o algo así, 70 después de Cristo. Entonces, si vemos, digamos que aproximadamente en el año 30 sucedió todo lo de Hechos, el año 30 y pico, y estamos hablando del año 70, o sea, 30, 40 años después de eso, está el impacto de Cristo, está el impacto que producen los apóstoles en la diseminación, difusión de la palabra de Dios. Está la persecución a los cristianos después de la muerte de Esteban, entonces todo el mundo sale, pero es tal ese impacto que causó Jesús y causó la actividad de los apóstoles, pues que de una vez se fueron formando iglesias, pero no llevan sino 30 o 40 años. Entonces, viendo todo eso, los enemigos de Cristo no se quedaron quietos y empezaron a hacer cosas para atacar todo eso que Jesucristo había venido a hacer. Y se metieron en esas iglesias y empezaron a meter ideas que no eran las que Cristo había dicho, doctrinas que no eran ciertas. Pero como eso era tan nuevo, pues eso caló mucho y entonces era un peligro grande para la vida de la iglesia. Por eso Pablo estaba bastante preocupado y dedicó a Timoteo, a Éfeso y a Tito allá en Creta y a otros en otras partes, para que fortalecieran esas iglesias y las condujeran por donde deberían ir. Incluso yo creo, eso sí es conjetura mía, de que es posible que muchas de estas falsas doctrinas que se estaban generando en la iglesia en esa época hubieran sido sin mala intención, sino porque así entendían el mensaje, lo entendieron erróneamente, no tenían suficiente explicación, no tenían suficiente doctrina básica sobre la cual comparar nada, simplemente lo que habían escuchado de los apóstoles y de pronto de una manera muy rápida, algo así. Entonces cada quien no, fue que yo lo entendía así o lo entendía así, y de pronto eso ayudó a que se generaran doctrinas falsas. Situación que, vuelvo y digo, aprovecharon los enemigos de Cristo para distorsionar el verdadero mensaje, distorsionar el evangelio y hacerle daño al cristianismo. Entonces esa era la situación. Primera de Timoteo, entonces, de lo que hemos estudiado, ya vimos el capítulo 1, y como viendo así una cuestión muy general, acordémonos que en el versículo 3 Pablo empieza a decirle a Timoteo, hablábamos de que estas epístolas que son dedicadas específicamente a Timoteo y a Tito
y esta le predica a Timoteo, el apóstol, el discípulo más querido por Pablo. Todo lo que le dice a él, es también para cada uno de nosotros. Esto no es solo para Timoteo, sino para toda la iglesia y para cada uno de los miembros. Entonces, cualquier cosa que leamos debemos tomarla como para nosotros. En el versículo 3 del primer capítulo, Pablo empieza a decirle a Timoteo, después del saludo en su carta: te encomendé esta iglesia de Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, diferente a la que yo les prediqué, diferente, que les explicaran un evangelio diferente. Ese es el mandato, ¿sí? Que mandases a algunos que no enseñen doctrinas diferentes a lo que yo les dije. Yo lo recibí directamente de Cristo, Él me explicó todo y eso es lo que yo les fui a decir y les prediqué. Pero que hay otros que estén metiendo cosas diferentes, ideas que no son ciertas, Timoteo, tienes que luchar contra eso de frente y no permitir que eso penetre en la iglesia. Y si ya está en la iglesia, estar pendiente para desechar todas esas ideas. ¿Y cuál era básicamente lo que les había predicado Pablo? Así como dijo en 1 Timoteo 1:15, que lo vimos la vez pasada, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A eso vino Cristo Jesús. Ese es el evangelio. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. De todos los pecadores, de todos los que ustedes piensen que han hecho cosas malas, yo soy el peor. Yo soy más pecador que cualquier otro, decía Pablo. Y Dios tuvo la gracia, la misericordia de salvar a alguien como yo, que era enemigo de Él. Y si me salvó a mí, puede salvar a cualquier persona, decía Pablo. Después en el versículo 5, Pablo le sigue diciendo a Timoteo, y le sigue aclarando de qué es el verdadero evangelio y qué es lo que él no puede descuidar en su dirección de la iglesia. Su propósito de predicar el evangelio es llamar, o el propósito de predicar el evangelio, es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. El propósito de predicar lo que acabo de decir, la muerte de Cristo Jesús, por qué vino, para qué vino y cómo vino y demás. El propósito de predicar el evangelio es llamar a los seres humanos a la salvación verdadera en Cristo. Ese es el verdadero propósito del evangelio. Eso, predicar el evangelio de Cristo, produce amor a Dios. Y es el propósito de que tú tienes que estar muy pendiente de que eso se esté dando, ¿sí? Lo cual produce amor a Dios, pero ese amor a Dios, esa predicación del evangelio que produzca amor a Dios, debe estar enmarcada o debe ser producto, ese amor a Dios que produce el evangelio, debe ser producto de un corazón limpio, y purificado, de una conciencia limpia y una fe genuina. Esas tres características, las repito, son muy importantes tenerlas en cuenta porque dan el sentido de lo que es en realidad el ánimo de predicar el evangelio. Estas tres características las debes cuidar en la iglesia por encima de todo, le dice Pablo a Timoteo. Y deben marcar la ruta de tu obra en esta iglesia. Y para esta iglesia de Éfeso, y por extensión, deben ser las características para todas las iglesias. Y para esta también. Y características que deben ser cumplidas por cada uno de los miembros de todas las iglesias cristianas. Esas tres características entonces dijimos que son el amor a Dios, pero no cualquier amor. No es que cualquier persona diga, no, yo sí amo a Dios.
¿Qué persona? ¿Creyente o no creyente? No, es que yo amo a Dios. No, ese amor a Dios debe ser nacido de un corazón limpio. Y debe ser salido de una buena conciencia. Y debe ser producto de una fe en Cristo Jesús, una fe no fingida. No decir yo creo por decir, eso es lo que tengo que decir, creo, ok, yo creo. No, debe ser una fe no fingida. Una creencia en Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, que Él vino y se humilló y murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y que después resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre gobernando el universo. Y ese convencimiento de que eso es cierto y de que Cristo vino y hizo lo que dijo que iba a hacer en obediencia al Padre. Entonces, esa es la fe no fingida. Entonces, esas tres cosas tengámoslo así. El Evangelio es para producir un amor a Dios. Pero para que eso sea un amor sincero, debe ser nacido ese amor de un corazón limpio. Tengo que tener un corazón limpio. Yo solo no me puedo limpiar el corazón. Solo Dios puede limpiar mi corazón y lo hace a través del Espíritu Santo cuando yo confieso mi pecado. Y ese amor debe ser producto de una buena conciencia. Cada quien de nosotros hemos nacido con conciencia, sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Solo que el mundo y con su pecaminosidad ha oscurecido esa conciencia. Pero el Espíritu Santo, cuando somos salvos, Él nos limpia la conciencia y podemos ver las cosas más claramente. Entonces ese amor hacia Dios debe ser producido por un corazón limpio y de una buena conciencia, de que nuestra conciencia en realidad nos está mostrando que eso es bueno, no malo, bueno. Y que todo debe ser producto de una fe sincera, una fe, una creencia en Cristo Jesús que sea completa en uno, íntegra, que sea lo que en realidad refleje lo que uno ve que es cierto, de acuerdo a los hechos que le están diciendo y los que ha visto, y al leer la palabra Dios le da a uno convencimiento de que eso es cierto, de que Cristo Jesús vino y murió por los pecados. Entonces lo que se llama una fe no fingida. Entonces Pablo, después de aclarar el verdadero propósito de la ley, ¿sí? Recuerdan que les aclaró, yo había entendido mal la ley, yo pensaba que la ley, por medio de la ley, cumplir la ley, eso era lo que uno tenía que hacer para agradar a Dios. Pero yo entendí que la ley no es eso, porque nadie puede cumplir la ley por los pecadores que somos. Pero al entender que el verdadero sentido de la ley es mostrarte que tú eres pecador. Para eso está la ley, para mostrarte que tú eres un pecador que necesita salvación porque estás destinado al infierno eterno. Para eso es la ley, para que tú te des cuenta de que tú eres un pecador, de que tú no mereces nada bueno. Entonces, cuando él entendió eso, fue que ya cambió su manera de actuar. Entonces, Pablo, después de aclarar el verdadero propósito de la ley, ¿sí? O sea, mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y paralelamente a eso, si se acuerdan, nos mostró cuán grande es la gracia de Dios, que es tan grande y misericordiosa, que incluso lo salvó a él. Entonces, después de hablar de esa grandeza de la gracia de Dios, pasa a indicarle a Timoteo cómo se deben llevar las cosas en la iglesia con estos principios básicos de lo del verdadero evangelio y de cómo debe ser el comportamiento de cada quien con un corazón limpio y de buena conciencia y con una fe no fingida. Entonces pasa a hablarle, a decirle cómo se deben llevar las cosas en la iglesia. Y le da indicaciones de ahí para adelante en lo que está escrito en el libro, en esa primera carta. Entonces Pablo le da indicaciones a Timoteo acerca de la oración, cosas específicas que tienen que hacer en la iglesia. Le habla en cuanto a la oración,
le habla en cuanto al comportamiento de las mujeres en la iglesia, le da indicaciones específicas, eso está en el capítulo 2. Le habla en cuanto a los requisitos para los pastores, cuáles son los requisitos para el pastorado, para los diáconos, para los obispos. Dice, la persona que aspira a pastorado debe tener este perfil y este otro, sí, debe cumplir con estos requisitos. Y también le habla, en el resto de la carta de Timoteo, habla en cuanto a algunas tareas y disciplina, la disciplina que se debe ejecutar en la iglesia contra los que estén saliéndose de la verdadera doctrina. Entonces hay que disciplinarlos, de alguna manera él da indicaciones para eso, y le habla sobre eso y algunos otros aspectos. Entonces es lo que desarrolla Pablo en los siguientes 5 capítulos de 1 Timoteo. Hoy vamos a ver en el capítulo 2, la primera parte del capítulo 2, en el cual Pablo habla de lo básico. Es una cuestión, es el primer tema que toma Pablo, porque es lo más importante. Y ese aspecto es la oración. La oración. Al leer el capítulo 2, esa parte del 1 al 8, vamos a primero leerlo de corrido rápidamente. Entonces, el 1 Timoteo capítulo 2, del 1 al 8, dice, son instrucciones de acuerdo a la oración, instrucciones para la oración. Exhorto ante todo, es lo primero que empieza Pablo a decirle a Timoteo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Dios destinó a Pablo para todo esto. Él lo constituyó predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Fue específicamente destinado para ir a predicar a los gentiles, a los que no eran judíos, aunque en algún caso también enseñó a judíos, pero básicamente Jesús lo destinó para los gentiles, o sea, para personas como nosotros que no somos judíos. Entonces hasta ahí llega. Bueno, y el versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hasta ahí, digamos, vamos a ver un poquito de esos versículos. Entonces, el versículo número 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pablo está diciéndole a Timoteo, bueno, primero que todo, no olvides lo importante, lo general, y con base en eso, lo general, tienes que tener en cuenta los pasos a seguir y qué cuidados debes tener con cómo debes usar la oración, y después sigue hablando de las mujeres y todas estas cosas, cómo debe ser el comportamiento de ellas en la iglesia. Entonces Pablo quiere dejar en claro que el mandamiento que enmarca toda la actividad y el propósito de la iglesia es la oración, no, es la evangelización, porque lo que él quiere inducir es el tema de que se debe orar por todos los hombres para que sean salvos. No olvides que
Todo lo que se haga está encauzado hacia eso. El propósito de Cristo es venir a salvar a los pecadores. El cumplimiento de la Gran Comisión es lo que debemos tener en cuenta siempre que hablemos del propósito de la iglesia y de cada uno de sus miembros. Ese es tu papel, ese es tu rol. Si te llamas cristiano, ese debe ser tu cometido. Pero esto debe partir, debe salir. La forma de evangelizar debe brotar de un corazón humilde, amoroso. Debe partir del dolor que nos da ver a nuestros familiares, amigos y aún desconocidos que por alguna razón han rechazado a Jesús como el único camino para llegar a Dios. O los que han oído claramente el Evangelio y han rechazado a Jesús. Personas que no son creyentes. Entonces, estas indicaciones de Pablo a Timoteo es para que no olvide eso. Lo principal para nosotros es ese cometido general. Y vamos a orar por todos los hombres. Y todo lo que hagamos debe estar enmarcado. Pero si eso no sale de un corazón limpio, no estamos haciendo nada. Se nos ordena que prediquemos, que mostremos el Evangelio por medio de la palabra de Dios a todos los hombres. Y es el mandato para ti. Pero esto no se puede hacer si antes no nos sometemos a Dios y dependemos de Él completamente en oración. Ok, entonces el concepto general, la evangelización, tenemos que empezar a hacer cosas para eso. ¿Cómo empezamos? Orando. Primero es la oración, pero con ese cometido para ese principio general. En general, si no sometemos todo primeramente a Dios, todo lo que hagamos no será para glorificarlo a Él, sino va a terminar en buscar glorificación para nosotros mismos. Nos vamos a volver orgullosos y es que yo te estoy explicando, es que mire, yo sí sé esto. No, todo lo que hagamos debe ser de una manera, así como dijimos, con un corazón limpio, y que sea para que el fruto de todo eso sea glorificar a Dios. Si no es así, estamos pecando, porque no estamos llevando a nosotros la gloria. En general, si no sometemos todo primeramente a Dios, todo lo que hagamos no será para glorificarlo a Él, sino para glorificarnos a nosotros mismos, lo cual es pecado. No olvidemos eso. La oración que elevemos a Dios debe estar enmarcada, por lo tanto, en lo que Pablo le insiste a Timoteo, que es, esa oración debe mostrar primeramente nuestro amor a Dios, reconociendo quién es Él y cuán grande es su amor y su santidad. Es lo que debe mostrar nuestra oración. En segundo lugar, nuestra oración debe ser una expresión de amor, nacida de un corazón limpio. Y si debe salir de un corazón limpio, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Porque nosotros pecamos cada 5 minutos. Y si vamos a orar y no estamos limpios, esa oración no la escucha Dios. Nosotros debemos limpiarnos. ¿Cómo? Confesando nuestros pecados en la oración. En tercer lugar, debemos tener una buena conciencia. Lo hemos dicho. O sea que nuestra oración debe tener como objetivo algo bueno y santo. Algo bueno, algo sano, santo. Ese debe ser el objeto de la oración. Y en cuarto lugar, nuestra oración debe nacer de nuestra fe verdadera y no fingida en Cristo Jesús. Entonces ahí Pablo, vemos cómo se enmarca esa actividad de oración en esos principios generales. Amar a Dios con un corazón limpio, conciencia limpia y una fe no fingida. Entonces, para nosotros, una manera práctica, para que todo eso esté funcionando en la oración que cada uno de nosotros hace, ¿sí? Entonces, hay una mecánica, digámoslo así, una mecánica muy sencilla, que en algunas otras oportunidades la hemos hablado, y es cuando oremos, esquematicemos la oración siguiendo este acróstico
acróstico. La palabra en inglés de hechos es acts, A-C-T-S. Entonces, que la primera letra de esa palabra hechos, o sea, la primera letra, nos indique el tema que sigue para nuestra oración. Entonces, el primero es la A, y esa A la relacionamos con la adoración. Cualquier oración debe empezar con la adoración, reconociendo quién es Dios, reconociendo que Él es lo máximo que existe, que Él es misericordioso, que Él es la verdad, que Él es el Todopoderoso, que Él es quien está en control de todo, reconociendo que Él es Dios. Entonces lo primero es la A, o sea, la adoración. Cuando empecemos cualquier oración, empecémosla con la A. Empecemos con la adoración, reconociendo que quién es Dios. ¿Sí? Por lo regular nosotros siempre empezamos una oración con Padre del cielo, te damos gracias. ¿Sí? Eso no está mal, darle gracias, ¿no? Lógico que sí, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante. Pero lo primero debería ser la adoración, reconociendo ante quién estamos hablando. La segunda letra es la C, ¿sí? La C que la debemos relacionar con la confesión. Para que Dios nos escuche, lo que le estemos diciendo debe ser de un corazón limpio. Y para que tengamos un corazón limpio, pues tenemos que limpiar lo que tenemos malo por dentro. Nuestros pecados, debemos salirnos de nuestros pecados. Por favor, Dios, te suplicamos que me perdones los pecados que cometí ayer, hoy, hace 5 minutos, lo que sea. Perdón por mis pecados. Confesar tus pecados. Para que quedes limpio y Él escuche tu oración. La tercera letra es la T. La T, que en inglés se relaciona con Thanksgiving, con acción de gracias. Dar gracias a Dios. Debemos mostrar nuestro agradecimiento a Dios por todas las bendiciones recibidas a pesar de que pecamos contra Él. A pesar de que pecamos contra Él, Él nos bendice. Debemos darle gracias por eso a Él. Y sobre todo, debemos dar gracias por esa salvación tan grande que nos dio por medio de entregar a su Hijo. De esa manera estamos cumpliendo con adorar a Dios, confesar nuestros pecados y dar gracias. Y por último la letra S, que es la súplica, que es decirle lo que le estamos pidiendo. Dios mío, fortalece a esta persona para que pueda afrontar esa situación tan delicada, crítica en la que está pasando. Dale fortaleza, dale entendimiento de que tú estás ahí con esta persona y le estás dando fortaleza, la estás acompañando para que la persona tenga paz y pueda funcionar bien en medio de esa tormenta que está atravesando. Entonces, es un buen indicativo, una buena mecánica para uno orar, estructurar la oración en esa forma. Adoración, confesión, acción de gracias y súplica. Eso ayuda para organizar lo que estamos diciendo. Ahora, Pablo, además de decirle a Timoteo que primeramente debe orar, le aclara por quién debe orar. Entonces ese es el versículo 2, que dice, por los reyes, tú debes orar por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hay que orar por todos los que están en el gobierno, eminencia. ¿Cómo? Entonces, según Pablo, yo tengo que orar por estos gobernantes en mi país, o en el país que sea, siendo que este es esto y esto y esto. Yo tengo que orar por él. Pablo le dice sí. Sí, eso es lo que Dios ordena. No, yo no orar por él, no. Le oro por cualquier otra persona, pero no por este que ha hecho esto y esto. Pero no, la ordenanza de Dios es que debemos orar por todas las personas que están en eminencia, los que tienen autoridad. Dios es muy claro en su palabra cuando nos dice que nosotros no somos ciudadanos de este mundo, sino que somos ciudadanos del cielo. Por lo tanto, la política terrenal es algo con lo que tenemos que vivir.
y de una u otra manera participar, pero que no se puede convertir en piedra de tropiezo para entrar en enemistad con nadie. Eso no debe ser motivo para que yo discuta con otra persona y genere malestar con esa otra persona y cierra sus oídos para lo que yo tenga que decirle acerca de Dios. Más bien debe ser un medio para mostrar nuestro amor, la política, más bien debe ser un medio para mostrar nuestro amor por los demás y nuestra confianza en la providencia de Dios. Entonces debemos orar por los que están en eminencia, para que tomen buenas decisiones y no haya tanto guerra. Bueno, sí, se puede, pero básicamente debemos orar por ellos es para que sean salvos, porque sin ser salvos todos sus actos van a estar llenos de pecaminosidad y no con deseos de servir, sino todo lo contrario. Entonces, como por lo regular mostramos inconformidad, es algo muy corriente, mostrar inconformidad en contra de nuestros gobernantes, Pablo apunta allí porque si no oramos por ellos para su salvación, quiere decir que nuestra oración no es el producto de un corazón limpio. Y nuestra oración no va a ser escuchada, sino de un corazón que reniega, que no está en paz, siendo que Jesús nos ordena que estemos bien con todos. Por esto Dios no escucha nuestra oración, porque estamos diciendo cantidad de cosas contra cierta persona, sea la que sea. Ay, Dios, por favor, dame esto, dame lo demás allá. ¿Cómo? Eso es incongruente. Dios no escucha. Dios no escucha. Cuando oremos no debemos estar mal con nadie. Si estamos de mal genio, no ores. Eso no sirve para nada. No ores. Y hay personas que lo hacen, según escuché en estos días. No, yo no oro porque estoy de mal genio. Hay que seguir eso. La oración debe salir de un corazón limpio, una conciencia limpia. Mateo 5:23 dice acerca de la oración. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cambia eso por oración, cambia ofrenda por oración. Es más, si estamos de mal humor, de nada sirve que oremos. Eso es perder el tiempo. No lo hagas, ¿para qué? Dios no escucha. El que esté disgustado no es agradable a Dios. Lo sabemos, eso no es orar con corazón limpio. Pablo dice que oremos por los que están en autoridad para que podamos tener un ambiente tranquilo y podamos desarrollar nuestra actividad cristiana en calma y en paz. Pero ese es lo que aparentemente es el significado de eso. Pero eso tiene otra intención, un motivo de fondo, y es lo que Pablo dice a continuación. No es solo que oremos por los gobernantes para que todo ande normalmente y podamos nosotros salir a caminar sin ningún problema. No, hay otra cosa de fondo en esa oración. Primero, en la oración en general, ¿sí? Aquí en este caso dice que debemos orar por ellos para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Oremos por estas personas, en general por todos, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, tranquilamente. Sabemos que el mundo está en enemistad consigo mismo, producto del pecado en el mundo, y por esto no tenemos una vida tranquila. Problemas aquí, problemas allá, guerras allí y demás, todo lo que sabemos. Pero recordemos que uno de los objetivos de la oración, y es lo que quiero recalcar, y eso es lo que quiero que ustedes se lleven hoy, es el objetivo de la oración es crear tranquilidad y calma en tu corazón, en nuestros corazones. Tú oras
por algo que quieres orar, por una necesidad, por alguna otra cosa, porque se te solucione un problema o lo que sea. Tú quieres orar por eso y tú oras para eso y Dios te dice que ores. Está bien que tú le plantees a Él las cosas por las cuales quieres orar y pedirle a Él, pero no el objetivo principal de la oración no es para conseguir eso. Es el efecto que hace la oración en ti. Ese es el principal objetivo de la oración. No es para conseguir eso. Es lo que hace la oración en ti. Es lo que dice Filipenses 4:6. Lo leo, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Las mismas cosas que dice en 1 Timoteo. Que nuestras peticiones delante de Dios sean conocidas en toda oración y ruego y acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí este versículo, que está muy parecido a lo que dice ahí en 1 Timoteo, no dice, y órale a Dios para que lo que le estás pidiendo te lo dé mañana o pasado mañana, para que te lo dé. Órale a Dios para que eso se cumpla. Aquí no dice eso. Órale a Dios para que tú tengas paz. Si le oras a Dios, tú vas a tener paz y tranquilidad. Y estando en esa posición de paz y tranquilidad, confiando en Dios, eso va a producir buenas decisiones tuyas, pensar tranquilamente, mirar qué otras posibilidades hay y vivir tranquilamente. El principal objetivo de la oración es ese, que tú vas a tener paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si oramos y expresamos nuestro amor a Dios con un corazón limpio, con buena conciencia y con fe no fingida, esto producirá en nosotros la paz de Dios, que solo Él la puede dar. Esa paz que solo Él puede dar. Para eso es la oración. La oración, en últimas, la buena oración no es esa oración que yo me paro acá y lloro así con buenas palabras y exaltando a Dios, hablando versículos y versículos aquí, diciéndoles esto, diciendo lo otro y demás. Esa no, aunque es bueno hacerlo y no tiene nada de malo, eso está bien. Hay muchas personas que oran con mucha capacidad en ese sentido. Pero la principal oración, la que tiene más poder, es aquella como la que dice Jesús en Mateo 6. En Mateo 6. Esa es la oración que tú debes buscar. Esa es la oración que te hace crecer. Esa es la oración que te une a Dios. Esa es la oración que Dios escucha. Mateo 6. Mateo 6, 6. ¿Ves? Dice Jesús, mas tú, cuando ores, dice, párate al frente de 20, 30 personas y exclama y diga y ordene y decrete y toda la cosa. No, no dice nada de eso. Mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento, tú solo. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la oración que genera piedad. Esa es la oración que genera crecimiento espiritual. Esa es la oración que te hace sentir uno con Dios.
Esa es la oración que cada uno debemos perseguir. Esa oración. Tú y Dios solos. Eso es más poderoso que hablar ante 1000 personas. O que 30 estén orando al mismo tiempo. Dios no escucha. Dios es un Dios de orden. Pero esa intimidad es la que Dios busca contigo. Por último, escuché a alguien decir, ¿cuál es la definición de oración? ¿Qué es la oración? Entonces decía alguien, la oración es nuestra declaración de dependencia. ¿Sí? Normalmente uno conoce la declaración de independencia de todos los países, la declaración de independencia, y está en ciertas partes presentada de formas muy interesantes. Una cuestión histórica, la declaración de independencia de tal país o lo que sea. Pero para nosotros la oración es nuestra declaración de dependencia. Es nuestra declaración de que Dios lo es todo y que nosotros no somos nada. Que Dios todo lo puede y nosotros no podemos hacer nada sin Él. Nosotros no podemos si no dependemos de Él. Y eso lo tenemos que recordárnoslo a nosotros mismos porque nos creemos a veces con yo puedo. No, sin Dios tú no puedes hacer nada. Segunda de Crónicas, bueno. La oración del justo puede mucho, pero ¿cómo es la oración del justo? Esa oración, allá en tu cuarto, tú solo, con Dios, hablándole, rogándole, llorándole, conversando con Él. Esa es la que debemos buscar. Y para terminar, pues, vamos a orar. Y vamos a orar en silencio. Vamos a orar, cada quien va a orar ahí en su puesto. Y le va a orar a Dios con corazón limpio, con conciencia limpia y con fe no fingida, sino sometiéndose uno al control de Dios. Oremos. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de comunicarnos personalmente contigo, de forma íntima, en la cual entendemos que estamos tú y nosotros solos. Gracias, Padre del cielo, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, y gracias por todas tus bendiciones. Ponemos nuestras vidas en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.